Hola y bienvenidos a su canal de Fe y Bienestar. Y juntos continuamos con los 4 evangelios en 40 días. Los felicito, mis queridos hermanos en Cristo, porque ya vamos en el día número 20. Recuérdense, si no se han suscrito al canal, por favor, suscríbanse, denme un like y también, por favor, compartan para que ustedes se conviertan en evangelizadores desde la comodidad de su hogar. Bueno, estamos en el capítulo 11 según San Marcos. Empezamos. Ven Espíritu Santo, guíanos, quítanos la ceguera, la sordera espiritual y danos la gracia que necesitamos para que tu palabra crezca en nuestras vidas y la podamos aplicar. Y por favor, no se olviden de orar por mí, que yo siempre voy a orar también por ustedes. Evangelio según San Marcos, capítulo 11. Cuando se aproximaban a Jerusalén, cerca ya de Betfagé y de Betania, al pie del monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles: vayan a este pueblo que ven enfrente. Apenas entren, encontrarán un burro amarrado que ningún hombre ha montado todavía. Desátenlo y tráiganmelo aquí. Si alguien les pregunta por qué hacen eso, contestan: el Señor lo necesita, pero se lo va a devolver aquí mismo. Se fueron y encontraron en la calle al burro amarrado delante de una puerta y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿por qué sueltan ese burro? Ellos le contestaron lo que les había dicho Jesús y se lo permitieron. Trajeron el burro a Jesús, le pusieron sus capas encima y Jesús montó en él. Muchas personas extendían sus capas a lo largo del camino, mientras otras lo cubrían con ramas cortadas en el campo. Y tanto los que iban delante como los que seguían a Jesús gritaban: ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! Ahí viene el bendito reino de nuestro Padre David. ¡Hosana en las alturas! Entró Jesús en Jerusalén y se fue al templo. Observó todo a su alrededor y siendo ya tarde salió con los 12 para volver a Betania. Al día siguiente, cuando salía de Betania, sintió hambre. A lo lejos divisó una higuera llena de hojas y fue a ver si encontraba algo en ella. Se acercó, pero no encontró más que hojas, pues todavía no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: que nadie coma fruto de ti nunca jamás. Y sus discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén y Jesús fue al templo. Comenzó a echar fuera a los que se dedicaban a vender y comprar dentro del recinto mismo. Volcaba las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos y no permitía a nadie transportar cosas por el templo. Luego se puso a enseñar y les dijo: ¿no dice Dios en la Escritura: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en una guarida de ladrones. Los jefes, los sacerdotes y los maestros de la ley se enteraron de lo ocurrido y pensaron deshacerse de él. Le tenía miedo al ver el impacto que su enseñanza producía sobre el pueblo. Cada día salían de la ciudad al anochecer. Cuando pasaban de madrugada, los discípulos vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz. Pedro se acordó y dijo a Jesús: Maestro, mira la higuera que maldijiste. Se ha secado. Jesús respondió: tengan fe en Dios. Yo les aseguro que el que diga a este cerro: levántate de ahí y arrójate al mar, si no duda
en su corazón y cree que sucederá, como dice, se le concederá. Por eso les digo, todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre del cielo les perdone también a ustedes sus faltas. Volvieron a Jerusalén y mientras Jesús estaba caminando por el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y las autoridades judías, y le preguntaron, ¿con qué derecho has actuado de esa forma? ¿Quién te ha autorizado a hacer lo que haces? Jesús les contestó, les voy a hacer yo a ustedes una sola pregunta, y si me contestan, les diré con qué derecho hago lo que hago. Háblenme del bautismo de Juan. ¿Este asunto venía de Dios o era cosa de los hombres? Ellos comentaron entre sí, si decimos que este asunto era obra de Dios, nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero tampoco podían decir delante del pueblo que era cosa de hombres, porque todos consideraban a Juan como un profeta. Por eso respondieron a Jesús, no lo sabemos. Y Jesús le contestó, entonces tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Y esta es la palabra de Dios. Vamos en el capítulo 12 del Evangelio según San Marcos. Jesús entonces les dirigió estas parábolas. Un hombre plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y construyó una casa para el celador. La aniquiló después a unos trabajadores y se marchó al extranjero. A su debido tiempo envió a un sirviente para pedir a los viñadores la parte de los frutos que le correspondían. Pero ellos lo tomaron, la apalearon y lo despacharon con las manos vacías. Envió de nuevo a otros servidores y a éste lo hirieron en la cabeza y lo insultaron. Mandó a un tercero y a éste lo mataron y envió a muchos otros, pero a unos los hirieron y a otros los mataron. Todavía le quedaba uno. Ese era un hijo muy querido. Lo mandó por último, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero los viñadores se dirigieron entre sí. Este es el heredero, la viña será para él. Matémosle, y así nos quedaremos con la propiedad. Tomaron al hijo, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Ahora bien, ¿qué va a hacer el dueño de la viña? Vendrá, matará a estos trabajadores y entregará la viña a otros. Y Jesús añadió, ¿no han leído el pasaje de la Escritura que dice, la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra principal del edificio? Esta es la obra del Señor y nos dejó maravillados. Los jefes querían aprender a apresar a Jesús, pero tuvieron miedo. Al pueblo habían entendido muy bien que la parábola se refería a ellos. Lo dejaron allí y se fueron. Querían pillar a Jesús en algo que dijera. Con ese fin le enviaron algunos fariseos junto con partidarios de Herodes y dijeron a Jesús, Maestro, sabemos que eres sincero y que no te inquietas por los que te escuchan, sino que enseñas con franqueza el camino de Dios. Dinos, ¿es contrario a la ley pagar el impuesto al César? ¿Tenemos que pagarlo o no? Pero Jesús vio su hipocresía y les dijo, ¿por qué me ponen trampas? Tráiganme una moneda, que yo la vea. Le mostraron un denario y Jesús les preguntó, ¿de quién es esta cara? ¿Y lo que está escrito? Ellos les respondieron, del César. Entonces Jesús les dijo, devuelvan al César las cosas del César y a Dios lo que corresponde a Dios. Jesús pues los dejó muy sorprendidos. Entonces se presentaron algunos saduceos. Esta gente defiende
que no hay resurrección de los muertos, y por eso le preguntaron: Maestro, según la ley de Moisés, si un hombre muere antes que su esposa sin tener hijos, su hermano debe casarse con la viuda para darle un hijo, que será el heredero del difunto. Pues bien, había 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y también sin dejar hijos murió. Y así el tercero. Y pasó lo mismo con los 7 hermanos. Después de todos ellos murió también la mujer. En el día de la resurrección, si han de resucitar, ¿de cuál de ellos será esposa? Pues los 7 la tuvieron como esposa. Jesús le contestó: ustedes están equivocados. A lo mejor no entienden la Escritura y tampoco el poder de Dios. Pues cuando resuciten de la muerte ya no se casarán hombres y mujeres, sino que serán en el cielo como los ángeles. Y en cuanto a saber si los muertos resucitan, ¿no han leído el libro de Moisés en el capítulo de la zarza, como Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. Entonces se adelantó un maestro de la ley. Había escuchado la discusión y se quedaba admirado de cómo Jesús les había contestado. Entonces le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesús le contestó: el primer mandamiento es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es un único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene este otro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. El maestro de la ley le contestó: has hablado muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de él, y que hay que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo vale más que todas las víctimas y sacrificios. Jesús vio que esta era respuesta sabia y le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y después de esto, nadie más se atrevió a hacerle nuevas preguntas. Mientras Jesús enseñaba en el templo, preguntó: ¿por qué los maestros de la ley dicen que el Mesías será el hijo de David? Porque el mismo David dijo, hablando por el Espíritu Santo, dijo: el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos debajo de tus pies. Si David mismo lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser hijo suyo? Mucha gente acudía a Jesús y lo escuchaba con agrado. En su enseñanza Jesús les decía también: cuídense de esos maestros de la ley, a quienes les gusta pasear con sus amplias vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar asientos reservados en las sinagogas y en los banquetes. Incluso devoran los bienes de las viudas mientras se amparan detrás de largas oraciones. ¿Con qué severidad serán juzgados? Jesús se había sentado frente a las alcancías del templo y podía ver cómo la gente echaba dinero para el tesoro. Pasaban ricos y daban mucho, pero también se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús entonces llamó a sus discípulos y les dijo: yo les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros, pues todos han echado de lo que les sobraba, mientras que ella ha dado desde su pobreza. No tenía más y Dios
y dio todos sus recursos. Y esta es palabra de Dios. Queridos hermanos, yo aquí leyendo esto y al mismo tiempo meditando, pues Dios nos ha bendecido muchísimo a todos, a todos. Y la primera bendición es que Él nos escogió para que escucháramos su palabra como sus hijos desde antes que naciéramos. Fuimos seleccionados exclusivamente. Eso es la primera bendición que tenemos. Y también, así como somos tan bendecidos en diferentes áreas de nuestras vidas, pues también tenemos que tener cuidado de la manera que vivimos y ser generosos. Ser muy generosos porque todo le pertenece a Dios. El tiempo, el trabajo, los talentos, todo se nos ha dado por su generosidad. Y aunque tú seas generoso, nunca podrás dar más de lo que Dios te da a ti. Así es de que cuando demos algo, hay que mantener eso en cuenta, que todo, todo le pertenece a Dios. Y que nosotros nada más somos administradores de lo que Él nos confió a nosotros por un poco tiempo. Y así, cuando tenemos que dejar diferentes cosas, ya sea un trabajo, lo que Dios quiera que dejemos, va a ser más fácil dejarlo. Bueno, mis queridos hermanos, la pregunta para el día de hoy es, ¿cómo vas a ser generoso? ¿Cómo vas a ser generoso con los recursos que Dios te ha dado? Con el tiempo, talentos y tesoro que Dios te ha encomendado. Ok. Si necesitas escuchar la pregunta otra vez, ¿cómo vas a ser generoso con el tiempo, los talentos y el tesoro que Dios te ha confiado? Vas a contestar esa pregunta, en tu diario, en tu libreta donde estás contestando esas preguntas. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a respirar juntos antes de que se pongan a escribir en su diario. Y recuerden, al inhalar, se imaginan a Jesús con sus manos abiertas dándote todo el amor, todas las gracias que necesitas. Y cuando vas a respirar para afuera, vas a entregarle al Espíritu Santo todo lo que está en ti, que no te pertenece y que está bloqueando que seas un excelente administrador de todo tu tiempo, de tus talentos y de tu tesoro. Al inhalar, Jesús; al exhalar, Rúa, que es aliento divino, que es el Espíritu Santo. ¿Ok? Vamos. ¿Listos? Una vez más. Una vez más.
Y una vez más, felicidades, vamos a la mitad. Vamos a la mitad ya. Así es que recuerden, los evangelios es el corazón de la Biblia, porque está hablando de la vida de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador y Redentor. Así es de que mañana los espero para el día 21. Y mañana vamos a hacer el capítulo. Vamos a hacer el capítulo nada menos que el 13 y el 14. Hasta mañana. Recen por mí, que necesito de sus oraciones. Y yo también los mantendré en mis oraciones, porque va a haber muchas personas escuchando estos santos evangelios y necesitamos rezar los unos por los otros, porque somos hermanos en Cristo y tenemos que mantenernos unidos en oración. Que Dios me los bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y nos vemos mañana.